presidente de uno de los hospitales o clínicas privadas más importantes de la ciudad de Cuenca, el Hospital Santa Inés, que desde los primeros días que se declaró el estado de excepción en Ecuador ha venido trabajando intensamente en tratar casos del COVID-19. Fue una de las primeras casas de salud también en administrar la prueba PCR. El doctor Luis Mario Tamayo es un experto en cuidados intensivos. Doctor Tamayo, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre los anuncios hechos el día de ayer por el gobierno, tanto por el presidente de la República, Lenín Moreno, como de la principal portavoz del gobierno, María Paula Romo, en el sentido de que dentro de 9 días empezarían a relajarse las medidas de confinamiento y se empezaría con un proceso para ir normalizando las actividades en el país. ¿Realmente considera usted que el país está preparado para dar este paso? Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. De acuerdo a su pregunta, mi querido Gustavo, creo que hay mucho que analizar, hay mucho que pensar, y nosotros tenemos que entender una primicia que es fundamental. El virus tiene un comportamiento totalmente inusual y no obedece a las normas o a las disposiciones políticas, porque lamentablemente el rato que comenzamos a pensar en disposiciones políticas por tratar de salvar de alguna manera la inestabilidad o los malos momentos que está pasando todo el gobierno y el país entero, podemos cometer errores que nos va a costar un arrepentimiento y costar muchas vidas. Yo solo quiero recordarle, Gustavo, que en el año 1918, en Pensilvania, con la famosa peste española, 200,000 salieron a las calles. En 72 horas se contaminaron muchísima gente y en 3 días murieron más de 4.500 personas. Este distanciamiento que está planteando el gobierno, ojo, no es del Ecuador, es del gobierno que está planteando, es muy discutible. ¿Por qué? Yo sí creo y considero que la mejor manera es salir paralelamente a las calles, pero con seguridad. ¿Y cuál es la seguridad? Las pruebas que se tiene que hacer. Usted vea que hay un grupo de empresarios de la ciudad de Cuenca, que siempre es una ciudad modelo, que toma iniciativas con mucha solvencia y serenidad. Ellos han formado una fideicomiso con el propósito de proporcionar y tratar de brindar seguridad a todas sus empresas. Recordemos que son 136 empresas y que más o menos trabajan 20,000 personas. El no trabajar las empresas en el país, para la gente que no está enterada, aproximadamente representa una pérdida diaria de 10,500,000 aproximadamente, diario. Al emplear en 40,000 pruebas, porque ellos piensan pagar las 20,000 pruebas y donar las otras 20,000 pruebas para la gente, estamos hablando prácticamente de 40,000 pruebas. Si ponemos a un promedio de $100 la prueba de PCR-RT, que es la prueba 100% segura, 99% segura, esto tenemos nosotros que ver que con 4 millones que invierta, estamos solucionando y testeando a 40,000 personas. Esto lo está haciendo Guayaquil, esto lo está haciendo Quito. El alcalde Yunda lo hizo con pruebas PCR. Yo no comparto la idea de las pruebas rápidas, porque esto nos da muy alto margen de error de falsos negativos y falsos positivos. Y esto puede ser perjudicial. Yo no estoy de acuerdo en forma general pensar en un distanciamiento social. Señora ministra, de la manera más comedida, le pido que recapacite y diga, bueno, si no le obedecieron el aislamiento, ¿le van a obedecer el distanciamiento? Yo creo que no. ¿Por qué? Los que estamos así, usted le consta, Gustavo, nosotros hemos luchado y usted me ha ayudado para mover serie de influencias y gente a que nos permitan traer, porque hace unos 15 días, 3 semanas, se cerraron para las pruebas rápidas todos los pedidos y nosotros hemos podido hacerlo y lo estamos haciendo todos los días. Todos los días estamos hallando un porcentaje de 25% de pacientes positivos. Es muy riesgoso querer lanzar a la calle a la gente
que están prácticamente contaminados y van a contaminar. ¿Qué es lo que quiero explicar? Si usted detecta 100 pacientes en 100 días, no hay problema. Ahí vamos nosotros a ver que vamos a tener un paciente por día y no colapsan los hospitales. Pero si los 100 pacientes se detecta en un día, este rato todos los hospitales de Cuenca colapsan. Pensemos, no pensemos que tomar medidas muy precipitadas, analicemos, regresemos, pero reunámonos con los empresarios. ¿Por qué Doctor los Tamayo, empresarios hay no solamente en Ecuador, en los distintos países del mundo, en los Estados Unidos, en Brasil, por tomar los casos extremos en los cuales inicialmente se desestimó la importancia de esta medida. En aquellos países que también han tomado con mayor previsión esta emergencia, hay también presiones en el sentido de que el hambre, la necesidad puede ser tan o más grave que los efectos directos sobre la vida y la salud humana por el coronavirus. Este tipo de balances se están realizando en todo el mundo, pero aquí viene la segunda parte. Hay países que por su capacidad económica, también por decisiones adecuadas, han llevado de mejor manera las estadísticas, tienen claridad en las cifras o mucha mayor claridad que lo que podrían tener varios países latinoamericanos, incluyendo Ecuador, y en base a eso van realizando diagnósticos. Es decir, la base científica sobre la que se toman medidas de este tipo es fundamental para dar cualquier paso. Y este anuncio que se hace por parte de las autoridades se da justamente al día siguiente, prácticamente, de que Ecuador fue durísimamente criticado a nivel internacional por un manejo caótico de las cifras, que da cuenta de que realmente nadie sabe en Ecuador, en materia estadística, en un diagnóstico adecuado epidemiológico, cuál es el estado de situación, más allá de evidencias que se tienen por la situación en ciudades como Guayaquil o en las distintas ciudades de Ecuador, y las cifras puestas en duda, que son las cifras oficiales en Ecuador. La pregunta es, ¿en base a qué el gobierno nacional estaría proponiendo el relajamiento de la medida dentro de 9 días? Gustavo, con toda sinceridad le digo, yo creo que no existe un acuerdo dentro del mismo gabinete. Yo me gustaría que ustedes, como periodistas de alto nivel, investiguen y vean cuál es el distanciamiento. Ahí sí hay distanciamiento real entre el vicepresidente y la ministra de Gobierno. El vicepresidente con una visión más clara del asunto. Él cree que se debe volver, pero volver en forma ordenada. Es lo que yo estoy de acuerdo. No defiendo al vicepresidente. Volver haciendo las pruebas. Hagamos las pruebas. Demoremos 10 días más. Si nosotros logramos conseguir un brazo robótico en que hacemos aproximadamente 1.500 pruebas diarias, estamos nosotros en 10 días testeando a 20.000 personas. Esto es lógico. No tomemos medidas desesperadas por tratar de salvar un gobierno en la manera política. Tomemos medidas que sean conscientes en hacerlo. Yo le pregunto, Gustavo, ¿qué va a pasar el rato que se contaminen 4.500 personas en un solo día o en los 3 días que se abran el regreso rompiendo el cerco de seguridad y aislamiento? Los hospitales colapsan. Este rato hemos mantenido bastante bien el manejo hospitalario. Se lo ha hecho, hay que reconocer por parte del IES, del Ministerio de Salud. No borremos con el codo lo que hicimos con la mano. Tomemos precauciones. La gente está desesperada. Y usted ve al mismo presidente de Estados Unidos lo dice. Usemos desinfectantes. Por Dios, pensemos lo que estamos diciendo. Usemos desinfectantes por vía oral o vía venosa. Motiva a los científicos a que lo hagan. Esto es gravísimo, que venga de un presidente, porque cualquier gente va a decir, si el presidente recomienda, lo hago. Es igual que yo le dijera, usemos sello rojo para curar el coronavirus. Estamos hablando locuras, estamos desesperados. Yo creo que la desesperación no es lo que tiene que llevarnos a tomar medidas apresuradas. Tomemos medidas conscientes, medidas basadas en científicas y en evidencia, de tal forma que si no tenemos testeado y nos inventamos, o no digo nos inventamos, o sacamos cifras de la manga de un día para otro de 10.000 cambios que subestimaban, primero hagamos un análisis. ¿Cuántos muertos hay? Hay más de 7.000, sí.
Cojan las cifras del INEG, cojan las cifras que tienen en los cementerios y comparemos y veamos cuál era la mortalidad que tenía el Ecuador antes de diciembre y después de diciembre. Todo esto son pacientes que no fueron diagnosticados, obvio, por COVID positivo, pero son pacientes consecuentes que murieron por COVID. Vea usted cuántos colegas murieron. Están más de 35 gente de la salud. La ministra, al tomar este recurso, nos está poniendo en riesgo a todo el personal. A nivel institucional, en el hospital, nosotros estamos realizando el testeo a todos los médicos que laboran ahí. Es una medida prudente. El que está enfermo va y descansa. El que sale positivo va y descansa en su domicilio y cumple con la cuarentena. El resto siga trabajando. Comencemos a que se restablezca. Estoy de acuerdo. Igual en las empresas. Una empresa que tenga 100 empleados, hagamos los exámenes. Si los 80 están negativos, los 80 trabajan y los 20 se aíslan. Pero es necesario, en términos generales, incrementar el número de pruebas y con métodos confiables, doctor Tamayo. Sobre una aseveración que usted hizo, una duda que la expone, que no es de hecho la primera vez que se escucha sobre la falta de confiabilidad de los tests rápidos, que son estas pruebas para determinar anticuerpos y que se los considera como cruciales para reabrir una economía, pero que tiene críticas. Los expertos de salud pública han planteado preocupaciones urgentes sobre la calidad de estas pruebas. Incluso han sido objeto de estafa en países como en España, en donde se recibieron pruebas rápidas que simplemente no servían. Las nuevas investigaciones que han sido completadas en la semana anterior están publicadas el día de hoy en el New York Times. Investigaciones realizadas por una decena o más de investigadores de prestigio norteamericanos dan cuenta que de 14 pruebas rápidas, de 14 marcas en definitiva de pruebas, solamente 3 han entregado resultados consistentemente confiables. Alguna de ellas llega a un 99% de confiabilidad, pero del resto los resultados son sumamente dudosos. El gobierno nacional anunció que a través del Ministerio de Salud realizaría ciertas estadísticas para levantar información de base en Guayaquil, en Quito, en la provincia de Los Ríos, para poder tomar decisiones. ¿Qué previsiones, qué cuidados se debe tener con la generación de esta información para no caer nuevamente en los graves errores de manejo estadístico que ha tenido Ecuador? Gustavo, usted lo tiene toda la razón. Para mi modo de ver, y a nivel personal, porque lo he revisado muchísimo, he estado en esto, no son confiables. Las pruebas que están ofreciendo, los test rápidos, han falsificado, nos han mentido, y las demandas no solo es en España, es en Inglaterra, es en Alemania. Estas pruebas carecen de toda credibilidad. Si usted quiere hacer unas pruebas rápidas, tenemos que hacer por el método de quimioiluminación o inmunofluorescencia. Estas pruebas tienen una credibilidad, que dijo la doctora hace un rato, de un 80%, 75%. Sin embargo, estas pruebas no lo están haciendo porque se necesitan los aparatos especiales para hacer el procedimiento. Lo tenemos pocos laboratorios. Es la que más se aproxima al gold estándar, que es la PCR. ¿Qué pruebas se estaría utilizando en la ciudad de Cuenca en este anuncio que ha hecho el gobierno municipal de que se administrarán 1.200 pruebas a los comerciantes minoristas del Arenal? Yo desconozco qué tipo de reactivos van a usar. Este rato le ofrecen de domicilio en domicilio como si fuera un test de control de embarazo. Lo dudo mucho su validez. Yo no confío. Como profesional y como experiencia que hemos tenido a nivel de nuestra casa de salud, no tomamos nosotros esto como una prueba valedera para este manejo. Lo que sí vale son la inmunofluorescencia y la prueba de PCR-RT. Cualquiera de las dos tendrán todo un apoyo del sector médico, del sector que estamos manejando. Obviamente que el costo es diferente, la una cuesta $7 y las otras están costando los reactivos entre $70 y $80. En todo caso, la intención es buena. Posiblemente el camino no el correcto. Lo que tenemos que hacer es no alarmarnos, apoyarnos y encontrar fórmulas que sean realizables y que no sean medidas apresuradas. Insisto, yo sí quisiera que públicamente los periodistas, que son una capacidad de investigación, le pongan
en una mesa de discusión al vicepresidente con la ministra de Gobierno y que el uno sostenga por qué él cree que se debe retardar un poco el regresar a la vida normal, bueno, no normal entre paréntesis, o por qué se debe apresurar el regreso. Yo creo que se debe regresar, pero haciendo bien las cosas. A un testeo masivo. Este testeo masivo tiene que ser a base de métodos confiables. No es que a usted le digan, usted no tiene y salga y contamine. No. Entonces, alargar 10 días más, 15 días más, no es la solución. La solución es hacer bien las cosas, asesorarse. Este rato estamos, Gustavo, intoxicados con tanta información, intoxicados. Incluso en uno de mis chats puse hoy, no quiero oír por 2 días nada sobre el COVID-19. ¿Por qué? Llegan más de 4.000, 5.000 chats, informaciones, medios digitales. Esto es perjudicial, la gente se inventa cualquier cosa y esto se triga como noticia falsa. Se tiene que oír de instituciones serias como la suya, que usted canaliza con personas que estamos en el medio, que estamos trabajando y sobre todo con criterios que prácticamente no lo vemos desde el punto político, sino lo vemos desde el punto salud. El ser humano no tiene precio, el ser humano no tiene políticas. No defendamos políticas de gobierno, sino política para los ecuatorianos y la vida de todos los ecuatorianos. Doctor Tamayo, se conoce que en Ecuador han funcionado ciertas iniciativas con el apoyo del sector privado. Entre ellas está la dirigida por Roque Sevilla, exalcalde de Quito, en la capital de la República, que ha dado aportes importantes para Quito. En Guayaquil está Jaime Nebot, quien se ha convertido en una especie de líder paralelo allí al municipio de Guayaquil y está también realizando un trabajo en casas de salud y con la población en general. Para la ciudad de Cuenca, y usted acabó de mencionarlo también en su primera intervención, desde hace 3, casi 4 semanas, se empezó con una iniciativa para formar un fideicomiso organizado por el sector privado. No se ha visto, sin embargo, hasta ahora el accionar público de este fideicomiso. Quisiéramos saber en qué punto se encuentra. ¿Han logrado recoger ya algún capital inicial importante como para destinarlo a los objetivos que se crean? ¿Cómo está orientado su accionar cuando se sabe que una de las cosas fundamentales para la toma de decisiones es la de contar con buena información estadística que lleve a buenos diagnósticos epidemiológicos y en consecuencia también a dar la base fundamental para que el poder político tome decisiones adecuadas? Por favor, coméntenos sobre este fideicomiso, en qué punto se encuentra y qué es lo que está haciendo. Gustavo, efectivamente no soy la persona indicada para dar la información, la dará el presidente del fideicomiso, el ingeniero Jorge Roca. Las cosas lo están haciendo bien, no es porque esté yo dentro de esta idea empresarial que me pareció muy acertada. Primero, la demora que ha habido porque se ha recibido el asesoramiento de la Universidad Politécnica Salesiana, de las universidades de Cuenca, de todos los empresarios. Están participando las cámaras de industria, las diferentes cámaras que hacen el sector económico de la ciudad. A base de un análisis serio, no se toman medidas apresuradas. Se ha hecho y se ha caminado bastante rápido en el sentido de que, a pesar de que en el mundo entero está paralizado el conseguir reactivos, usted lo sabe, el conseguir equipos, todas las cuestiones realizadas. Tenemos algún problema con el audio, a ver si recuperamos la señal con el doctor Luis Mario Tamayo para continuar con este diálogo. En una empresa sí, le escuchamos ya. Adelante. A los 80 comienzan a trabajar, pero junto con los 100, el empresario va a donar 100 más para la gente en general. Entonces estamos viendo que a cabo de 15, 20 días tenemos testeado 40.000. 40.000 ya es un dato real de nuestra provincia. Las cosas hay que hacer con elementos de juicio y basados en evidencias, y no por corazonadas o palpitaciones políticas, que lo único que nos lleva a que posiblemente venga un retraso en lo bien que han estado haciendo el gobierno. Yo tengo que reconocer, no hay ningún gobierno que lo ha hecho en forma óptima. Todo se hace de acuerdo a la medida, y no hay que copiar esquemas, sino adaptar esquemas a nuestro medio. Entiendo que Jorge Roca, que es el presidente del fideicomiso,
junto con los de las cámaras y las universidades, harán la rueda de prensa en lo cual explicarán. Ellos están optando por las pruebas que los optó Quito, que es el PCR-RT, que tiene un gol estándar de confiabilidad de más del 99%. Lo que está haciendo el municipio es loable, pero desgraciadamente todavía nos queda un margen de inseguridad, no por culpa del municipio, no por culpa de las autoridades, sino por culpa de que desgraciadamente en nuestro país, que siempre existen personas que se dejan llevar por la publicidad malsana, metieron pruebas falsificadas, metieron pruebas, no quiero decir del país, es el mismo país que nos causó los problemas. Entonces estamos viviendo momentos que nos pueden dar unas falsas números, falsas estadísticas y puede ser perjudicial. ¿Qué comentarios tiene, doctor Tamayo, usted sobre las cifras que se exhiben como oficiales para el día de hoy en la provincia de La Suay, con 285 confirmados y 11 fallecidos? Me limito a criticar. La crítica muchas veces lo único que hace es decir cosas que no uno piensa, porque yo sí considero que lo real se está subestimando. Yo le puedo decir que en estos 3 días, solo a nivel de un hospital privado, que hacemos el testeo, solo de nuestra institución, hemos detectado más de 40 casos positivos. Entonces, ¿qué es? No por decir que doy cifras bajas ya está salvado el problema. La mortalidad no hay tal. Yo tengo evidencias que nunca se ha llevado una estadística real. Hubo casos, hay varios casos que los mismos familiares han pedido y han solicitado. Uno pide levantamiento, muchas veces el cadáver que fallece en una institución y las autoridades de salud dicen, tuvimos una excusa que dijo, no, están llena la morgue, ¿por qué no hacen que le dé al médico tratante un certificado de defunción? Hay muchos que mueren sin diagnóstico. Gustavo, el secreto está ir y ver las partidas de defunción, lo que era el mes de diciembre y lo que es ahora. Hay un dato interesante, y esto es importantísimo, que esto nos hemos reunido a una discusión científica con médicos de mucho prestigio de la ciudad. Vea usted, el nivel de infartos, que era una de las patologías que más mataba a la población en nuestro medio, ha disminuido en más de un 80-90%. Y nos estamos planteando, ¿por qué? ¿Por qué? Es decir, este rato nosotros teníamos 3-4 cateterismos porque nos venían como manifestaciones clínicas de infarto agudo del miocardio. Este rato no. Llevamos en un mes que no se hace. Yo creo que en las otras instituciones tampoco. Ha disminuido los infartos. Y uno de los hemodinamistas me decía, doctor, ¿qué está sucediendo? Y esto es motivo de estudio. Son datos que no conocen las autoridades. Lo que no mata el coronavirus, o lo que antes era la primera causa de muerte, las enfermedades del corazón, ahora no lo son. Pasó a ser el coronavirus. ¿Será acaso que la fisiopatología de esta enfermedad, que produce una gran descarga, ¿sí?, de citoquinas, está produciendo una inhibición a nivel coronario y causando daño a nivel de miocardio? Esto será motivo de estudio, pero hagámoslo en forma tranquila, sin necesidad de asustar ni alarmarnos. Pero es un buen dato saber que la gente ya no muere de infarto. En Cuenca, si ustedes analizan, ya no es la primera causa de mortalidad, o lo que era a nivel mundial. Este rato tenemos que ver que la primera causa a nivel mundial se está convirtiendo el coronavirus, de tal forma que muchos de los que van a inscribir su partida de defunción van sin un diagnóstico porque no fueron realizados y no fueron testeados. Entonces, el gobierno le pone como insuficiencia respiratoria o síndrome de distrés respiratorio, que a la larga, en los actuales momentos, es consecuencia de la enfermedad que produce el coronavirus. Bien, vale la pena un criterio, un comentario, doctor Tamayo, suyo, pues ha estado inmerso realmente dentro de este proceso en Ecuador desde que se dieron las primeras voces de alarma sobre qué pasó con la ciudad de Guayaquil. Ciudad que ha sido mencionada en prácticamente todos los diarios, los medios de comunicación importantes del mundo como un fenómeno que ha puesto a Ecuador, me parece que es el segundo país con más casos, de acuerdo con las últimas cifras, en Latinoamérica, con una población mucho más pequeña que algunos gigantes como Brasil o México.
En Guayaquil sabemos que es una ciudad con mundos superpuestos. Guayaquil se ha convertido en un referente sobre lo que no se debe hacer, además, para otros países. Así se habla, por lo menos, en diversos reportajes que se han publicado. Y, por supuesto, aquí dentro de Ecuador tenemos este referente que hay que cuidar que no se repita en Ecuador, por supuesto, esperando que la situación en Guayaquil realmente se vaya aliviando, ya como han insinuado el día de ayer autoridades del gobierno. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué sucedió en Guayaquil? Gustavo, es un mal del ser humano. La prepotencia, el creerse dueño de la verdad, se subestimó. Y no solo en Guayaquil, igual pasó en Estados Unidos, igual pasó en Brasil, igual está pasando en México. Se subestimó el problema. Se pensó que era una gripe común y una gripe pasajera. Y el reconocer errores es madurez. Les soy muy honesto y públicamente lo digo. En la primera entrevista que alguna vez tuve en una emisora o en un canal de televisión lo dije. Esto tenemos que tomar con calma, tenemos que tomar... No, el virus vuela, ¿no? Y la ciencia y las medidas van a paso de tortuga. Siempre el virus va adelante. Uno tiene que reconocer errores. Lo que se subestimó en Guayaquil, lo que se pensó que iba a ser una cosa pasajera, se convirtió en una verdadera tragedia. Tragedia, como usted lo dice. Estamos siendo nombrados a nivel internacional como con estadísticas alarmantes. Y con estadísticas alarmantes que nos pone en un país que hicimos malas cosas. No lo hicieron mal. Lo que no hicimos es una valoración. Tratamos de esconder cifras, tratamos de no hacer unos buenos levantamientos, tratamos de no tomar medidas oportunas. Les soy franco, todo cambió. El giro que usted dio, fíjese, hay que reconocer cómo se van dando las cosas. El giro se da al ingreso del nuevo ministro. Es una persona que se merece mucho respeto y consideración. Lo hizo bien las cosas, porque él tenía otra visión del problema. Entonces, el reconocer errores y cambiar es meritorio, pero en cambio el creer que es uno dueño de la verdad y comenzar a reciclar personas, sacar a uno, cambiarle de un lado a otro, no son medidas que va a salvar al país. Nos estamos hundiendo y peor va a ser cuando salgamos de esta crisis de salud y entremos a la crisis económica. Esto es lo que hemos conversado. Guayaquil tiene que comenzar a coger conciencia y crearle una realidad que se equivocaron y salir públicamente y reconocer, porque el reconocer es madurez. El creerse dueño de la verdad es estar un poco necesitando ayuda psiquiátrica. Esto no lo van a reconocer las grandes autoridades, porque creen ellos que todo lo que hacen está bien y no merece que nadie les refute. Al contrario, el diálogo enseña y la mejor forma de dialogar es siendo espontáneo y hablando con franqueza. Culminemos, doctor Tamayo, con una opinión sobre las declaraciones que hacen funcionarios públicos, la importancia, las consecuencias que pueden tener. Hay evidentes imprudencias que han cometido mandatarios que indudablemente son referentes de opinión, y en este caso permítame referirme al señor Donald Trump, sin duda el hombre más poderoso de la Tierra, con sus insinuaciones sobre tratamiento con hidroxicloroquina y otros medicamentos, y lo que hace 2 días ha causado verdadero escándalo a nivel mundial y ha puesto en apuros al gobierno norteamericano, que está lleno de aclaraciones ahora sobre qué quiso hacer el presidente con esas declaraciones en cuanto a inyectar cloro o bombardear con calor o rayos ultravioletas a las personas, probablemente sin medir los alcances de sus declaraciones. Lamentablemente, las autoridades tienen que dar una opinión clara. Son personas referentes y cualquiera que oye y no tiene una capacidad de razonar, lo van a hacer y van a ser culpables de muchas pérdidas. Yo solo podría decir, Gustavo, que aquellos que no aprenden del pasado están condenados a repetir estas acciones. Lamentablemente, nosotros tuvimos epidemias que han ido de las más fuertes que tuvimos en el año 1918, la peste española, que mató más de 50 millones. Entonces, recapacitemos, pensemos, obremos con tranquilidad. Las presiones que tiene el gobierno es increíble. Es como lo que sucede en todos los hogares. La economía está apretada, el gobierno prácticamente está apretado. Y la intención de ellos es que mientras más se active el sistema productivo,
más vamos a con mayor facilidad vamos a resolver el problema. Totalmente de acuerdo, pero hagámoslo bien, hagamos de una base, reunamos las experiencias, todos tenemos experiencias. Usted créase, Gustavo, que hemos tenido días difíciles en nuestra institución, que necesitábamos mucha medicación y no había forma de conseguir. Un fin de semana, recuerdo que tuve el momento de llamarle a usted y decirle, ayúdeme, estoy en esta desesperación, necesito, hay que salvar vidas. Y esto me ha dado resultados. Hemos hecho nosotros más de unas 1000 pruebas solo en nuestra institución y tenemos casi un 25% que son positivas. Si esto transformamos a toda la cifra a nivel nacional, todavía existe un gran grupo, más en Guayaquil. En Guayaquil triplique, en Guayaquil debe estar un 50 a 70% todavía positivo, que puede ser un riesgo, puede ser un polvorín. Dicen, no hay en Macas, no hay en Napo, no hay. Claro, es que no han hecho. ¿Qué testeo han hecho para decir que no hay? Yo cómo puedo decir que no hay si no he buscado. Entonces seamos reales, confiemos que la serenidad y la tranquilidad de los gobernantes den luces a que el Ecuador tome medidas adecuadas, no digo el gobierno, el Ecuador, porque la gente, por más que le diga tiene que salir, no van a salir, están con miedo, la gente tiene miedo y tiene razón, los que hemos estado cerca de los pacientes, Dios no permite que ningún familiar, ningún ser querido sea al lado, ni ningún ser humano. Es desesperante ver cómo están con falta de aire, cómo ni la misma familia puede entrar a visitarle al paciente. Nosotros tenemos 2 áreas difíciles de entrar, todo el mundo, todo está totalmente aislado. Yo sí puedo decir que nosotros como hospital hemos hecho todas las medidas que dan los protocolos nacionales e internacionales, hasta con exageración. Tengo una área aislada total de terapia intensiva, tengo una área aislada de pacientes con COVID positivo y una área que se sigue manejando las otras patologías, que no existe contacto ni de médicos, ni de pacientes, ni de personal paramédico. Lo que tenemos que hacer es bien las cosas, el nivel de contaminación intrahospitalario nosotros es casi nulo, pero en cambio lo que sí tenemos es el cuidado de que todo el mundo, ojo, ha dejado de venir. Las semanas pasadas, Gustavo, no había noche que no venían 4 a 10 pacientes por noche, desde la Troncal, desde Arenillas, desde Quirindé. Entonces las autoridades no saben, estas cosas son que les ocultan o no les quieren contar. Tuve una llamada a la madrugada de un coronel, que no tengo el nombre en este momento, me llamó de la IE de Sayauxí, me dijo, doctor, tengo 2 carros que están queriendo pasar, que vienen a atenderse en el Hospital Santa Inés. Le dije, coronel, hay que cumplir la normativa que dice las autoridades del COE. No se les dejó pasar. Efectivamente, al día siguiente estuvieron en algún hospital centinela con mucha, lo cual lo han hecho muy bien las cosas, con muchas precauciones y más cosas. Sin embargo, estas son medidas que son positivas, sumemos. Yo creo que la intención de la ministra es excelente, reactivar el sistema productivo, pero hagámosle científicamente y pausadamente. ¿Qué escenarios se perfilan, doctor Tamayo? ¿Qué escenarios se perfilan en el mediano y en el largo plazo? El uno sería en la situación actual sin que exista un tratamiento comprobado en cuanto a su efectividad y sin una vacuna. Y el otro escenario con el ansiado descubrimiento de una vacuna. La única solución es la vacuna. Yo le digo con toda sinceridad, y reto esto sí a todos los colegas a conversar y a dialogar, díganme un tratamiento para el sarampión, díganme un tratamiento para la poliomielitis, díganme un tratamiento para hepatitis, o por cualquier enfermedad viral. No hay al momento, no hay, pero sí hay tratamientos que han bajado los índices gracias a la vacunación. Este rato no tenemos viruela, le hemos logrado erradicar. ¿Pero por qué? Porque hemos hecho bien las cosas, hemos detectado que lo único que salva es la vacunación. Tratamientos no nos inventemos, tratamientos no propaguemos, porque no va a haber un tratamiento que sea para un mecanismo. La fisiopatología de la enfermedad es totalmente diferente. Leí anoche una discusión muy importante que le preguntaban a un eminente médico de aquí del país, a Bernardo Sandoval, que le decían, ¿por qué no se hacen las necropsias para diagnosticar cuál es la muerte o la causa de la muerte de los pacientes con COVID? Y la respuesta fue muy cierto. En España lo están haciendo, pero no comparemos el nivel académico de investigación de España con el nivel académico del Ecuador. Nosotros estábamos con crisis en el sistema de salud y las autoridades tuvieron que
tratar de solucionar este problema que se venía arrastrando por muchos años. La atención inmediata al sector salud, esto fue nuestro fracaso. Se creyeron que la salud era construir hospitales y no equipar y no tener hospitales con gente preparada. Lo más importante en un hospital es el recurso humano. Sin recurso humano, si no tenemos, por más bellos edificios que tengamos, no logramos nada. En España sí se hacen las necropsias, pero con fines investigativos. Nosotros estamos muy lejos de hacer una necropsia, una autopsia con investigación. No tenemos laboratorios de investigación biomolecular. Son muy costosos, muy difíciles. Posiblemente sí tengamos el recurso humano, hay gente muy preparada en el país, pero lamentablemente los recursos al momento es pasar lo grave que estamos viviendo en el actual momento, la crisis de la pandemia. Muchas gracias al doctor Luis Mario Tamayo, experto en cuidados intensivos, presidente del Hospital Santa Inés.